Un gran amigo. ¿Su nombre cómo era? Sí, buen día, ¿cómo está? Bien para la audiencia. Mi nombre es Samuel Barreto, conocido dentro de la comunidad como Samuel. Así Samuel. mismo. Pero vos te identificás con la cultura hebrea, ¿verdad? Evidentemente. Nuestros antepasados son hebreos en este caso. Hebreo. De parte de mi familia, también de la familia sefardí, somos hebreos prácticamente. ¿Por qué le convocamos a Rosh Samuel? Le dice ella, más o menos así, ¿verdad? Hace 3 años atrás, así mismo. Sí. Te convocamos acá para hablar un poco de cuál es el origen, resumidamente nada más, porque no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Pero resumidamente para que la gente sepa un poco por qué la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina, dónde tuvo su origen, si puedes resumirnos un poco, aprovechando tu conocimiento, Samuel. Excelente, sí. Y bueno, si vamos a hablar del origen, tenemos que ir al principio, ¿verdad? Acuérdense lo que está sucediendo entre Israel y el pueblo árabe, específicamente la Franja de Gaza, Palestina, es la guerra santa, desde tiempos antiguos. Si vamos guiando de una manera geopolítica, socioeconómica, todo esto va a trascender a partir del siglo XIX, pero la raíz no es esa, estos conflictos ya es milenario. ¿Dónde comienza? Está escrito inclusive en las escrituras. ¿Ah, sí? Abraham. ¿Proviene del Antiguo Testamento? Así Pucha. Abraham, ¿qué pasa? Abraham tuvo dos mujeres. Su esposa legítima Sara, que era estéril, no podía tener hijos. Dios Altísimo le dio una promesa que iba a tener muchos hijos, como la estrella del cielo y la arena del mar. Multitud, nación, una gran nación. Pero pasaron los años, no pudo tener hijos, porque su esposa Sara era estéril. Ella misma le aconsejó que se acueste con su esclava Agar egipcia. ¿Con qué tuvo? Ahí está el problema. Sí. ¿Por qué? Porque con Agar Abraham tuvo Ismael. Ismael es el padre del pueblo árabe. Pero Dios Altísimo hizo promesas a nuestro padre Abraham. Bendeciré al que te bendice, maldeciré al que te maldiga, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tu linaje. Ahora, ¿por cuál linaje? ¿Ismael o Isaac? Porque Isaac fue prácticamente el hijo que le nació con su esposa Sara de manera milagrosa. Sí. Todo parte de ahí. De ahí en adelante todas las trascendencias por todos los milenios, porque nosotros... Esas doble generaciones, esas dos generaciones se pelean siempre. prácticamente la lucha entre hermanos. Árabe. Árabe israelí. Los árabes son nuestros hermanos. Prácticamente los árabes son también hijos de Abraham. ¿Y por qué ellos no creen en Jesucristo, en Allah, dice otros dioses? Tenemos que entender que la religión musulmana primeramente surgió en el año 600 con Mahoma, financiado por la Iglesia Católica en aquel entonces. ¿Por qué? Evidentemente porque el imperio bizantino era que tenía bajo control Israel en aquel entonces, ¿verdad? Estamos hablando de la división de Roma en el año 400 y pico. ¿Qué sucede? Occidente, Imperio Romano Occidente y Oriente. En Oriente estaba bizantino, el imperio bizantino bajo la corona prácticamente católica, pero tenía la administración. ¿Qué sucede? Luego viene el imperio otomano, el imperio árabe. ¿Y qué sucede? En ese interín le derroca a los de bizantino que tenían prácticamente la doctrina católica. Y entonces quieren recuperar ese territorio prácticamente la católica occidental. ¿Qué ellos hacen? Esto inclusive es una información que está a público a cualquiera, inclusive en internet, en Google, se busca Agustín de Hipona, el personaje principal de ahí, que promueve y prácticamente hace que surja una nueva ideología. Y en este caso dándole prácticamente el protagonismo a Mahoma, el portador de Dios, del mensajero de Dios, Alá. Y ahí que surge todo este conflicto. Interesante que todos justamente son hermanos de los israelitas. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué este problema entre Palestina e Israel? Acercamos con más tu micrófono. Ahí. Ahí se escucha más. Sí. Se escucha mejor ahí. Amén. Y bueno, nosotros estamos viendo qué está pasando. ¿Por qué se inicia? ¿Cómo se inicia ese conflicto? Bueno, en el siglo XIX, cuando todavía Israel no tenía un Estado como lo es hoy, prácticamente. Porque están luchando todavía por causa de eso. Antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial lo que estaba sucediendo era prácticamente el resurgir de un movimiento político llamado sionismo. ¿Cuál es la ideología del sionismo? Prácticamente llevar a todos los dispersos de Israel de vuelta a su tierra, desde hace 2000 años atrás. Porque desde la destrucción del segundo templo en el año 70 y en el 135 los judíos fueron dispersos entre todas las naciones. De ahí en adelante estamos todos por acá. Ahora, ¿qué sucede? Desde ese momento hasta 1948 volvieron a sus tierras. Y ahí hay el problema. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba ocupando esas tierras? Árabes. Árabe. Porque, mira, Palestina, la Franja de Gaza es prácticamente 5 kilómetros por 80 kilómetros. Chiquitito. ¿Por qué eso? Porque antes... ¿Y por qué se quedó esa franja de tierra allí?
Interesante. Amén. Son asentamientos, no son estados. Asentamientos. Pero Pero ¿qué están 2 haciendo? millones de personas vienen ahí. Millones. 2 millones, dice. 2 millones. 2 millones. Ahora prácticamente Como fueron tierra de nadie. exiliados. Es como tierra de nadie desde Sí. el principio. Después, Y 2 millones y por el mar. Tienen salida al mar. Así mismo. Ah. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se declaró como Estado en 1948. Y eso no le gustó a ningún árabe. Este es nuestro territorio, dijo. Este es nuestro territorio. Ahora, ahí es donde quiero llegar a la parte más importante, porque si nos ponemos esto en pauta aquí, no vamos a entender lo que prácticamente es la raíz. ¿Qué sucede? Los árabes dicen no. Entonces, en el momento que Nos reconocen. no reconoce. David Ben Gurión, el primer ministro, como si sería el presidente del Estado moderno israelí, declaró Estado. Hubo guerra. ¿En qué año es eso? 1948. Ahí comenzó Israel. Ahí comenzó Israel y ahí prácticamente 5 naciones árabes también se levantaron. Perdieron la guerra contra Israel. Bueno, en 1956 hubo otra guerra, Otra guerra. árabe-israelí. Pero duró 9 días, hermano, hubo prácticamente posesión de tierras, expansión territorial de parte del ganador, ¿verdad? Ahora, en 1948 Israel ganó y hubo muchos desplazados. Y en 1967, prácticamente la guerra de los 6 días, como se le conoce prácticamente, ahí fue donde mucho más desplazados hubo, porque en ese interín Israel tomó toda la franja de Gaza, sin Jordania, Israel y aparte de un poco de Egipto también. Entonces, en un contrato con Egipto, le dejó a los desplazados de palestinos en una tierra específica, la franja de Gaza, y también un poquito de los palestinos en Cisjordania. Bajo la administración, la franja de Gaza estaba bajo Egipto y el otro bajo Jordania. Pero ¿qué sucede? Palestina va a la guerra contra Israel. Es lo mismo que campeonato mundial. La gente sale al mundial, pierde el partido, vuelve a casa, no mundial. El problema es que Palestina va a la guerra, pierde la guerra, el campeonato y tiene que volver a su casa. No tiene casa. Entonces se asienten en la franja de Gaza. ¿Y quién le recoge para prácticamente administrar a esa gente? Egipto. Ahora, ahí es donde vamos a comenzar. De nuevo los palestinos reclaman que esa tierra le pertenece. ¿De dónde que sacan eso para justificar que le pertenece? Independientemente si gana o no gana la guerra. Al Corán, la escritura sagrada de los musulmanes. Acuérdate que es una guerra santa. ¿Qué dice el Alcorán? Dice que Ismael, el hijo de Abraham, es el heredero legítimo de las tierras de Abraham y que no le corresponde a los infieles judíos. A Isaac. A Isaac. Ahí entonces también los israelitas sacan la Biblia. Y ahí no, pero acá la escritura, la Torá, el Tanakh, el Antiguo Testamento como lo conocemos dentro del mundo cristiano, dice que no es Ismael, es Isaac. Y con más razón. Y no sé si viste la noticia. Entonces una guerra religiosa siempre, ¿verdad? Una pelea, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero ¿qué sucede? Israel fue llamado a ser representante legal del reino de los cielos aquí en la tierra. Sí. Hay que conocer el reino de Dios, tiene que conocer el reino de Israel, porque por medio de él también viene nuestro Salvador. Claro. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, ¿verdad? Entonces, detrás de todos estos conflictos, Hamas, Hezbollah, la Liga Árabe, Irán y todas sus derivados. Pero son terroristas esa gente. No aman la vida. O sea que quieren matar gente. Imagínate el Neutro cómo entró a masacrar a la gente en Israel. No, eso es terrible. Bueno, ¿qué pasa? Alá le dicen en sus escrituras en el Alcorán que todo infiel, judío y cristiano, muerto, decapitado, quemado, papá, todo lo que vos quieras de exterminar porque son infieles. No se someten prácticamente a las leyes de su Dios y el portador de su mensajero que sería Mahoma. Pero ellos no reconocen a Jesucristo, los árabes no le conocen a Jesucristo. Tienen prácticamente como un modelo de profeta, pero no como el Salvador, como nosotros tenemos. Y los judíos también, no le creen a Jesús. 50% sí. Yo diría que hoy en día la mayoría de los judíos están creyendo en Yeshua, solamente que ellos viven bajo la discreción. ¿Por qué? Porque dentro del judaísmo hay un gran rechazo por causa de la teología judaica. Sí, ¿verdad? judaica. Yeshua no, Jesús no. Ahora, esas personas judías que están en público constantemente, son influyentes, son rabinos, son maestros, son prácticamente prácticamente son famosos, cantores, lo que vos quieras, políticos, no creen en Yeshua jamás. No creen. Lastimosamente no creen en Los judíos dicen que todavía el Mesías no vino, ¿verdad? No vino todavía y sabemos que ya vino. Ahora ellos están esperando también el Mesías de ellos. Pero acuérdate que los musulmanes también están esperando el Mesías de ellos. ¿Ah, sí? El Mahdi, el Al-Masí, o como ellos le llaman. ¿Verdad? ¿Y el Mahoma? Y ese sería prácticamente el mensajero de Mahoma, ¿verdad? El mensajero de Mahoma. El Mahoma prácticamente resurgido dentro del mundo árabe. Ahora, ¿qué es lo que el objetivo es establecer un califato? ¿Qué es un califato? Es como si fuera
una nueva ONU, pero derrocando la ONU plenamente y estableciendo la yihad islámica. ¿Qué es la yihad islámica? Prácticamente es el ejercer plenamente las leyes del Alcorán. Ahí prácticamente van a venir detrás de todos aquellos que no creen en Alá y su profeta. Ahí atájense quien pueda. Europa, África. Nosotros sabemos que Occidente, nosotros aquí latinoamericanos, Hispanoamérica prácticamente, la mayoría es cristiana. 100% práctica, no es 100%, pero 98% vamos a decirle. Después las otras podrían ser otras religiones, sean budistas, Sí. agnóstico, hinduista, qué sé yo, judío, musulmán. ¿Qué sucede? Pero África, el 90% ya está bajo la ideología islámica. ¿Ah, sí? Europa está prácticamente el 70% bajo ideología ¿Y a qué se debe esa expansión rápida de los islámicos? Hermano, hay toda una estructura detrás de eso, ¿verdad? Porque el objetivo justamente es dominar el mundo, de parte de los árabes, ¿verdad? Entonces ese sería prácticamente el sistema de la bestia, como dice la escritura en Apocalipsis, que utilizará el anticristo para ejercer su dominio sobre este mundo, ¿verdad? Porque bien claro te dice la escritura, más todavía para aquellos que leen, los religiosos, sean cristianos, que leen la escritura, vendrá Jesucristo en su segunda venida, pero antes de su segunda venida habrá una gran tribulación. ¿Quién que prácticamente va a financiar esa gran tribulación? El anticristo, el antimesías, o lo que sería el gran líder intelectual, económico, político, religioso y militar de la agenda de la nueva orden mundial, la agenda 2030. Un grupo económico, empresarial grande a nivel mundial. ¿Qué es lo que se está planteando ahora en la agenda 2030? Una sola religión mundial, un solo sistema económico mundial. Justamente hoy a la mañana me desperté y entré en noticias, en RT, los BRICS. Los BRICS ya tienen prácticamente el 42% del crudo, del petróleo. ¿Ah, sí? Quieren desdolarizar al mundo. ¿Quiénes son esa gente? Los BRICS, en este caso es un acrónimo de los iniciales de cada país. B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China y la S de Sudáfrica. Y se unieron ahora Brasil, se unió Irán. Está prácticamente Argentina ahí de por medio con las elecciones, no sabemos todavía cómo que va a ser. Y se unió, por ejemplo, la Unión Europea, no la Unión Europea, la Unión de Estados Árabes. Me olvidé muy bien cómo se pronuncia. Ahí Quieren manejar el mundo. desdolarizar al Por- mundo. ¿Qué va a hacer eso? ¿Va a traer la tercera guerra mundial? Decime, el presidente, los israelitas, se dividen ellos, algunos, por todas las ciudades santas de Jesucristo está ahí, ¿cómo ellos no van a creer que Jesús es hijo de Dios? Las ciudades santas están ahí. Sí, para poder... Imagínate un poco. Sí. Y mira, la ideología, la perspectiva y el sistema de pensar del pueblo judío. ¿Por qué el judío no cree en Yeshua? ¿Por qué no cree? Primeramente porque no cumplen los requisitos según ellos para que sea candidato al Mesías. Primeramente, el primer punto que tiene que estar en línea tiene que ser hijo de David, del rey David, porque Dios Altísimo hizo un pacto de sal prácticamente eterno con el rey David, que solamente su linaje puede ser rey en Israel. Pero Jesús es más grande que todos los profetas que vinieron. Amén. Pero también es hijo de David, evidentemente. O sea que de su linaje dio bien. María, por ejemplo, conocido como Miriam dentro del pueblo hebreo, es descendiente del rey David. Bueno, cumplió el primer requisito, cumplió. ¿Cuál es el segundo requisito? Debe eliminar a Amalek de la tierra de Israel. ¿Pero quién es Amalek? Los enemigos de Israel, militarmente hablando. Tercero, construir el templo en Jerusalén y traer a todas las ovejas perdidas en la casa de Israel de nuevo a la tierra. Pregunto, ¿Jesucristo en su primera venida vino como el Mesías o vino como el profeta prometido por Moisés? Evidentemente que él es el Mesías y lo declaró a la samaritana, que era una oveja perdida en la casa de Israel. Pero su rol, su propósito, la función que él cumplió en su primera venida es del profeta prometido. Ahora, ¿qué sucede? El pueblo hebreo, queriendo prácticamente tener el dominio y dejar los yugos de Roma, no tuvo con Jesucristo, le rechazaron. Los judíos que no creyeron en Jesucristo en su primera venida serán los primeros en creer en Jesucristo en su segunda venida. Y la mayoría de los cristianos que tienen un concepto de Jesucristo son que aceptaron a Jesucristo en su primera venida, son los que le van a rechazar. ¿Pero por qué? Porque va a venir con el rol del Mesías. Y como lo dice en Apocalipsis, Con poder y gloria. Ahora, va a haber una gran matanza. Bien claro dice Jesucristo. Prepárense, oh buitres, prepárense, dice en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tengo preparado para ustedes un gran banquete, comerán carne de reyes, príncipes, gobernantes, comandantes, ejército, oficial y de todos los impíos de la tierra. Fíjese usted la paradoja y el contraste. Jamás declara infieles
a todo lo que no se someten a su ideología, ¿verdad? Porque el musulmán o el islámico es prácticamente una ideología y matan a todos ellos. Pero Jesucristo va a venir y está dando tiempo ahora para que el mundo se arrepienta, para que por medio de él obtengan perdón y puedan prácticamente acceder a su reino. Pero va a venir en su segunda venida y ella no va a llamar ese vara de pastor, sino vara de hierro, como dice Gabriel. Y él va a eliminar prácticamente a todos los impíos, aquellos que no se sometieron a él. El día del juicio final. Entonces, como digo, todos tenemos un concepto de Jesucristo amoroso, cariñoso, lleno de amor, papá, y todo eso de Jesucristo. Sí, la verdad que tiene también ese rasgo, pero en su segunda venida vendrá con el rol de justicia. Ya no de misericordia, y reinará sobre todas las naciones por 1000 años. A ella no va a ser el protocolo internacional, ya no vamos a hacer la ONU, ya no vamos a hacer lo que opine una potencia u otra. La sede central del gobierno mundial va a ser en la Santa Ciudad de Jerusalén, regida principalmente por el Mesías y todos sus santos. El mundo cristiano cree que vamos a ir todo al cielo, y ahí termina. Y en la Escritura, y el judío principalmente, pero en la Biblia mismo encontrar, no importa las traducciones sean cristianas, católicas, encontrar que Jesucristo va a venir a reinar aquí en la tierra. Y ¿En qué parte dice eso? 1000 años. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Gente la Apocalipsis 20 ya de camino cierto va cuadro y en la de Nishan ya lo vi antes ahí yo dale ya lo vi antes ya. Vamos a recurrir a nuestra fuente. Apocalipsis 20. Vamos a hacer un ejercicio acá. Después de haber ayuda se viene a Dionisio. Sí. No, y Dionisio puede buscar otro para que más aún tenga sería Isaías 11. Los 1000 años. Los 1000 años dice. Va, bebé. 20 dice había un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. 2 dice y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dice, no bienaventurado aquellos que son partícipes en la primera, tendrá una buena aventura, porque reinarán con el Mesías. Y la gente dice, no vamos a ir al cielo, pero entonces... Lo que dice Isaías, con referente también al milenio, en los 1000 años, ¿qué te dice Isaías? Reinado justo de Mesías, dice. Ese es Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, Yahvé dicen los católicos, y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yahvé, y le hará entender diligente en el temor de Yahvé. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argirá por lo que se oiga en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y aguirá con equidad por las manos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad señor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia. Pero eso habla de la venida de Jesucristo. Y eso se ve que la teología sistemática moderna greco-romana está totalmente desvinculado de la Biblia, porque le dicen que vamos a ir al cielo. No, eso es mentira. Eso es, no sé, sensacionalismo. Pero Jesús dijo eso. Jesús dijo que voy a preparar una morada allá en el cielo donde hay muchos lugares, dice. Aleluya, que mencionaste eso. Porque esa morada que él va a preparar es la nueva Jerusalén. Luego del milenio, que dice que el Padre desciende con la nueva Jerusalén, la morada que Jesucristo, a la tierra ahí, y morará con los hombres en la tierra. Porque Adán y Eva no perdieron el cielo, perdieron la tierra. Adán y Eva no perdieron la religión, ellos perdieron un reino. Entonces, por eso debemos de prepararnos. ¿Por qué el judío no cree? Porque justamente la mayoría de los cristianos están basados no en la Biblia, sino en doctrinas de hombres, pensamientos, filosofías, más al misticismo, ¿verdad? Mientras que el judío te va a poner la Biblia así. Una vez hubo un debate entre un cura católico y un pastor evangélico. ¿Y qué fue lo que salió en la mesa en el argumento? ¿Quién tiene la autoridad en la escritura? Y el pastor evangélico dijo, nosotros tenemos la Biblia. Y el cura católico no puede ser, me activo el libro. Decimos un poco algo del cura católico. ¿Qué Biblia vos usas? Reina Valera de Ley.
Eso nosotros la iglesia. El Damason I fue el que compaginó toda la Biblia en el año 1000 no sé cuánto. El Papa Damason I. ¿Y quién fue? ¿Qué índice tiene la Biblia? ¿Mateo, Marcos, Lucas? Sí. Nosotros la iglesia pusimos eso. Vos guardás lo mismo. Nosotros la iglesia católica. Vos guardás 25 de diciembre, Navidad, 31 de diciembre, 1 de enero. Nosotros la iglesia. ¿De qué autoridad vas? Vos solamente sometés a lo que han establecido la iglesia católica apostólica romana. Se fundaron por el camino, pues. Y sí, entonces eso se debe entrar en 25 horas, que sería la punto de partida con Constantino. Ahora, hubo el mismo debate entre ese mismo cura católico y un rabino que cree en el Mesías, ¿verdad? Un rabino mesiánico prácticamente. Y ahí le sacaron, ¿quién tiene la autoridad en la escritura? Y el rabino le dijo, nosotros los judíos tenemos la autoridad en la escritura. Pero ¿cómo no va a ser? Le dijo el cura católico. Y él le dijo, usted, cura católico, ¿se atrevería a colocar o a quitar alguno de los libros que usted han puesto ahí que no hayan sido escritos por judíos? ¿Se atrevería a quitar o a añadir? Y el cura no dijo nada porque toda la autoridad bíblica fueron escritos por israelíes. Jesucristo de Israel, los apóstoles, no todos, pero la mayoría, los profetas, todos son judíos de la tribu de Leví, de la otra tribu. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿El que puso el libro o el que escribió el libro? Según la historia, el Papa Damason I fue el que en el año no sé cuánto, después de la muerte de Jesús, compaginó toda la Biblia, pero no lo hizo, lo hicieron otra gente, ¿verdad? Sí. Inclusive San Lucas, uno de los evangelistas, después de 60 años después de la muerte de Jesús, dice que se fue a preguntar y hizo la escritura, ¿verdad? Pero muy importante comentar contigo, ya que estamos con poco tiempo nada más, invitarte en otra oportunidad para hablar sobre otros aspectos, pero la guerra entonces entre Israel y por territorio y por la creencia, eso es lo que podemos resumir entonces, ¿verdad? Eso, y para terminar tenemos que decir, como dice Yeshua, Jesucristo bien claro dijo, cuando oigan hablar de guerra y rumor de guerra, terremotos, maremotos y todos estos conflictos, no se preocupen porque todavía no es el fin. El fin vendrá cuando. ¿Dónde terminará todo este conflicto? La pregunta es, la escritura te lo dice en Daniel 9:25 para adelante. Qué bien te dice ahí. Que habrá un pacto de paz entre Israel y sus países vecinos árabes. Porque todos sus vecinos son árabes. Jordania, Siria, Líbano, Egipto, Arabia Saudita. Todo árabe. ¿Y por qué en el medio vino a Israel ahí? Porque era la tierra de Abraham y todos son hijos de Abraham, tanto los árabes como israelíes. Somos hermanos. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Habrá un pacto de paz. 7 años dice la escritura. ¿Verdad? ¿Y qué traerá como resultado? La construcción del tercer templo de Jerusalén, que todos los judíos esperamos. ¿Y qué vendrá con eso? De nuevo, el servicio sagrado del templo, los sacrificios y la ofrenda. Pero por 3 años y medio será regular, dice la escritura. Luego de los últimos 3 años y medio vendrá, dice el desolador, el líder mundial político que va a venir a desolar ese lugar, el anticristo, como dice. El anticristo va a ser una persona física. Y la manifestación de él, bien claro, la escritura te define que va a ser algo físico. En síntesis, para hacerlo un poquito más religioso o espiritual, por así decirlo, usando ese término, ¿quién está detrás de toda esa facha? Es Lucifer contra el ungido de Dios, Jesucristo. Esa va a ser la batalla final. Pero se va a personificar una persona física, así como yo, como Dionisio, como esto. Va a ser una persona. Pero todavía no vino entonces. Ya está presente. ¿El anticristo? Y mira, vamos a suponer si esto traerá ahora, por ejemplo, en colación en los últimos 7 años, ¿verdad? Que habla la escritura, que vendrá un pacto de paz entre Israel y el pueblo árabe, que habla de los últimos 7 años de la historia de la humanidad, antes de la venida de Jesucristo. Antes de la llegada de Jesucristo hay una señal, la construcción del tercer templo. Y cito, según Tesalonicenses capítulo 2, que nadie los engañe, porque antes que venga el Mesías, nuestro santo maestro y salvador, vendrá el hijo de perdición, Satanás, tanto que se levantará contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como Dios. ¿Cómo que va a hacer eso? Evidentemente que el objetivo de él es eliminar toda la religión, toda creencia, toda filosofía e ideología. Ya no van a existir budismo, cristianismo, musulmán, una sola religión mundial nomás. Y aquel que no se someta
Hay que ver chico, hay una duda de mañana acá, mía. Ahí ya entra todo eso. Ahí ya entra todo. De ya se ve todo este chico con chica, ven acá, o sea, Excelente. Y eso, hermano. Excelente, le agradecemos mucho, Samuel, por venir a compartir con nosotros esto. Queríamos saber nada más el origen y a veces ya sabemos que fue del linaje de Abraham, Ismael e Isaac. Sí, ¿verdad? la guerra santa. Y de eso, la guerra santa. santa, de eso viene. Y no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cuándo va a terminar esto, ¿verdad? Así mismo. Lastimosamente. Así mismo, estamos viendo hasta dónde va, ¿verdad? Lo que sí tenemos que tener los ojos plenamente en la escritura. Porque la escritura ya bien claro ya definió todo eso. Solamente tenemos que estar expectantes y estar en. Vos no tenés la Biblia del Corán. No, tengo en mi computadora. Justamente estamos enseñando en nuestras reuniones en nuestras comunidades, tocamos el tema. Porque también estamos viendo la perspectiva y la creencia de ellos para Pero saber ¿de dónde nace el Corán si son dos hijos de Abraham? Como te digo, Agustín de Hipón, el pionero prácticamente de la creación de la religión musulmana dentro del pueblo árabe. Ellos inventaron. No, ellos fueron los promotores. ¿Quién escribió el Alcorán? Mahoma, el profeta de ellos. ¿Y qué es lo que dice en ¿Quién el escribió a Mahoma? Ah. Agustín de Hipona y todo su equipo. ¿Y qué es lo que dice en el Corán? Hay diferente, de salvación también. Bueno, una de las cosas para reír un poco, vamos a decirle, aquel que se suicida y entregue su vida a Alá, es un terrorista, hombre, etcétera, etcétera, recibirá a cambio, aparte de la salvación, dice 72 vírgenes. Ahora, prestame atención. Poner el escenario de ese muchachito sirio que vive en Siria. O este palestino que vive en Palestina en esta crisis, Sí. donde fue adoctrinado desde pequeño bajo esa teología, esa creencia, y no tiene más salida. Tiene 16 años el muchacho. Lo único que sabe, ya no hay caos, todos los edificios no hay más nada. ¿Qué es lo que voy a hacer para salvarme? Voy a matarme. Oye, En el nombre de suicida. Allah. Pero el amor a la vida. Y ahí pues está, ahí pues está. ¿Vos me vas a permitir que en tu casa alguien tenga ese pensamiento yihadista islámico? Evidentemente que no. Y la escritura bien claro dice en Números capítulo 33, verso 50. Dice que cuando Israel conquiste la tierra de Israel no puede haber en ella ningún vestigio de otra adoración que no sea la única adoración al verdadero Dios. No puede existir otra religión en Israel. Puede existir otras linajes. Puede haber paraguayo, brasileño, argentino, árabe, pero tienen que estar sujetos a la única y verdadera doctrina pura del Dios Altísimo y de su ungido Jesús el Mesías. Agradecido, Samuel. Gracias por estar con nosotros hoy. Ya está, excelente. Muchas gracias. Ahí acá una fotito a Samuel para nuestras redes sociales.